Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con una pintora dominicana radicada en Italia. Se llama Grey S. Y hoy vamos a compartir su historia de vida, sus experiencias, su arte, tanto pictórico como en el diseño. Buenos días, Grey, ¿cómo estás? Buenos días, Dania. Yo estoy muy bien y ahora mejor aquí sentada en este mueble conversando contigo. Gracias de la invitación. Bien, pues comencemos por lo primero. ¿Quién es Grey S? Difícil pregunta, ¿verdad? Sí, es difícil porque yo escribí últimamente en un post de Facebook publicando una foto mía que no es autocelebrativa. Decía, adoro a esta mujer porque siempre me ha sorprendido. Y esa soy yo. Wow. Entonces es dejar ese margen, esa puerta abierta a que cada que se manifiesten capítulos nuevos, no tener una imagen de sí mismo para sorprenderse siempre de lo que puede venir, de la creatividad, del desarrollo personal. Cuando se habla de multipotencialidad, ¿no? Dejar esa puerta abierta para ser, no para encasillarme, como decía un artista italiano que se llamaba Bruno Munari, un grande arquitecto, designer. Diseñador. Diseñador. Y él decía que una de las tantas campañas que realizó es la de la Campari Soda. Sí. Y él decía, el artista no puede ser encasillado, porque si se encasilla, terminó. Entonces hay que dejar esa puerta abierta. Entonces lo que estoy tratando de hacer es dejar esa puerta abierta para hacer. Entonces, así llegó la pintura, así llegó los proyectos con las escuelas, así llegó la línea. Ahora no voy a decir todo porque después dirá Dania de mano a mano durante la entrevista. Pero es eso, no sé definirme, digo creativa, y que después se manifieste todo lo que el universo tiene para darme. Una mujer libre pensadora, que cree mucho en Dios, según veo en tu historia. Cuéntame un poco de Dios y de la vinculación de Dios con tu pintura. Bueno, eso me di cuenta hace un tiempo de cómo entró en mi vida, porque hace unos años tenía no es una religión. Creí en Dios porque decía, bueno, mis tías, mi familia creen en Dios, etcétera. Yo tengo que creer. Pero no era una cosa sentida, y el creer no se puede imponer. Eso tiene que sentir, eso tiene que ser una alegría pura del sentir que estás en conexión con algo muy grande. Y eso yo nunca lo había sentido. Cuando lo comencé a sentir, durante todos los trompezones que hice en la vida, y me di cuenta de que ahí había esa voz interior que me guiaba en el túnel, me decía, mira, es por allá. Mira, esta no eres tú. Mira, y entonces eran ese susurrar, esas cosas que me guiaban ahí donde yo era sola, donde no tenía la guía de nadie, solamente yo. Y me di cuenta después y digo, pero mira, Grema, ¿y cómo saliste tú de todos esos atores, de todas esas situaciones? Y llegó un momento donde el 17 de enero, tenía una situación particular que yo lo dejé todo a él. Llegó un momento donde de verdad había experimentado muchas cosas y lo dejé todo a él. Eso se llama fe. Dejar todo en manos de Dios. Lo solté. Yo lo solté, de verdad, Dania, lo solté. Yo caí de rodillas ahí en la sala de mi casa. Yo lo solté. Te suelto todo. Yo estoy cansada. Me entrego a ti, Señor. Sí, pero porque eso necesita, la cosa más difícil es soltar, porque somos acostumbrados a tener la rienda de todo. Así es. Tener la rienda de todo, sobre todo nosotras las mujeres. Tener la rienda de la familia, tener la rienda, el control de que todo tiene que pasar por nosotras. Y que todo sea perfecto, Grey. Que todo sea perfecto. Wow. Que el trabajo tiene que todo marchar, los hijos, y entonces uno está el ahí. El marido también. Sí, como el director, ¿no? Entonces no se delega la responsabilidad al otro, de su responsabilidad, porque no puede todo estar en mi lado. Entonces hablemos de tu pintura. ¿Cómo es tu pintura y cómo entronca con el diseño? Primero, hablemos un poco para luego mostrar lo que haces directo y en vivo. Vamos a ver.
Háblame de tu pintura y de su vinculación al diseño de moda. La vinculación de la pintura con el diseño nació durante una exposición en Asís, la tierra de San Francisco de Asís. Ah, yo estuve ahí en su Sí. iglesia ¿En qué de año? San Francisco, como en el 2009, por ahí. En el 2013 yo hice una exposición. Mira, estuvimos cerca en el mismo lugar. Fascinante esa iglesia. Maravilloso. Sí. Maravillosa, que está la porciúncula ahí, siempre en la capilla, donde él, es la Sí. primera casita que él había construido Ujú. cuando abandonó el padre y todo, y el mundo, digamos así. Así. Así para mí fue una experiencia, digamos, la primera experiencia que me acercaba a la espiritualidad, pero todavía no la sentía, la veía como que era algo para los demás, no para mí. Pero en mi vida ha sido siempre, como quien dice, he sido siempre una persona sensible, una persona que empática. Entonces, ¿qué pasó? Tenía esta exposición en Asís, en Palacio Bernabé, que está a pocos pasos de la capilla, y decidí hacer creer a las personas que yo estaba ahí para vigilar la exposición, no que era la artista. Entonces, en este modo, haciendo creer que yo no era la artista, dejaba la libertad a las personas de decir qué pensaban de mis cuadros, decir qué pensaban de estas pinturas. Y así podía oír que decían, porque sabe que Asís es una ciudad internacional, llega Sí. gente de todo el mundo. Claro. Y veía que muchas personas entraban en un modo y se iban con un cierto bienestar, con una sonrisa. Y decía, pero ¿y cómo yo puedo continuar a dar este bienestar, esta sonrisa? Y así nació la posibilidad de hacer pañuelos Ya. fular. Ya. Y ese fue, digamos así, el puente Ajá. entre la pintura y los vestidos. Ah. Y después de pañuelo nacieron los caftanos. Un ejemplo. Vamos a mostrarte. Te puedes poner de pie para que mis televidentes vean Sí, bueno, cómo tus cuadros están en tus vestidos y para que tú nos expliques. bueno, yo no soy propia una modelo, No, pero lo pareces, Grey. aquí está. Una belleza. ¿Qué motivos son estos? Son Estos son dos jirafas. Dos jirafas. Dos jirafas que se encuentran aquí. ya. Dos jirafas. Esta, digamos, esto es impresión sobre Ya. tela. Impresión sobre Made tela. in Italy. Ajá. Una parte. O sea, imagínense que este es un cuadro y ella lo pasa a la tela. Sí, sí. Hay una elaboración en digital de la imagen para adaptarla a la impresión. Eso es un segundo pasaje, digamos así. Así es. ¿Y cómo se ha introducido este diseño, este tipo de arte en Italia, donde resides? Sí, ha sido muy bien acogida, digamos así. Lo único que Italia tiene la estacionalidad. Entonces hay solamente 3 meses de verano. Ajá, de calorcito. Entonces, hablando con mi tía, que de calorcito, un calorcito allá, eso es un horno. Es verdad, más que aquí, el calor de Italia. Sí, porque Sí. allá es húmedo. Oh, ya. Allá es húmedo. Hablando con mi tía, un día ella vive en España, me dice, Grey, pero aparte de ir a visitar, cuando no vienes a visitar, etcétera, pero tú tienes esta línea de vestidos que son típicamente de verano, ¿por qué no lo promueve en República Dominicana? Ah, ok, entonces llegamos aquí. Ella, Vamos a hablar de y eso. así, no, y sí, llegamos ahí, pero digamos que había una cuenta insospesa, como quien dice, ¿cómo Suspendida. Suspendida con Ok. República Dominicana. Yo me había ido, mi mamá me había venido a buscar cuando yo tenía 6 años y yo no había regresado. Entonces yo Desde los regreso. 6 años no volviste a tu país. No, Tengo entendido que también eso viviste es un scoop. en Venezuela y luego vas a Italia. Cuéntanos Sí. esto. Mi mamá me viene a buscar, que yo tengo 5 o 6 años, aquí en República Dominicana. Crezco en Venezuela, estudio en Venezuela. Y después de 15 años, a los 19, 20, me voy para Italia, casada con un italiano. Ya. Entonces, todo se desarrolla, toda mi vida se desarrolla en Italia, fundamentalmente.
Así es. Y entonces, ¿cómo se va expandiendo tu arte allá? Digamos, yo hago digamos, el inicio es más que todo Ok. de adaptación, digo, como persona, porque primero hay un terreno que viene preparado, ¿no? Ujú. Porque el arte no nace así de repente, nace gradualmente, nace por una necesidad interior. Entonces, la necesidad interior fue el fracaso de un proyecto de vida y así llegó el arte. Y cuando llegue el arte, la primera a quedarse sorprendida soy yo. Así, ¿por Es qué? porque, vuelvo a repetir, como toda la mujer era proyectada Ujú. hacia los demás, hacia lo que los demás necesitaban de Ya. mí. Entonces, la madre, la hija, eh, etcétera, etcétera, pero nunca hacia mí. Entonces, con el arte me doy cuenta de que yo también tengo algo que dar, que tengo mi Qué porqué en el interesante. mundo. Y eso es el inicio de nuevos capítulos de vida. Así es. Bueno, yo te propongo que hagamos una pausa para que continuemos con esta historia tan fascinante de Grace S., una dominicana que emigró de 5 años a Venezuela y terminó siendo una artista conocida en Italia. No se vayan, que esto se pone bueno. Nos acompaña en el día de hoy la pintora dominicana Grace S., radicada en Italia luego de una emigración que la llevó a vivir un tiempo en Italia, luego de estar aquí viviendo 5 años. Sé que tu trabajo tiene un signo contra la violencia machista. ¿Qué podrías decirme sobre esto? Eh, digamos que más que todo, más que el trabajo, lo que digo, porque mi trabajo, por ciertos aspectos, el trabajo artístico, digo, ¿no? Sí. Es un trabajo, no sé si el director tiene imágenes, porque así mientras Sí, conversamos él se va ven las a imágenes. poner Ok, imágenes. es mi mundo, digamos aquí, mi mundo poético a Ujú. nivel de artista, es un mundo colorado, es un mundo casi ingenuo, casi ingenuo. Y por mucho tiempo me preguntaba cómo es posible que hay esa discrepancia entre lo que he vivido y lo que pinto. Digamos que a esa respuesta llegué después, porque lo que he vivido lo transmito a través de las entrevistas, Ujú. de lo cómo salí, digamos así, de cómo salí de determinadas situaciones casi al límite, casi al límite. Pero después me di cuenta que fui yo misma, Ya. que que estaba proyectando eso al mundo y me llegaba a ese tipo de personas, como un ejemplo mi ex marido, el padre de mi hijo, que agradezco el hecho de que tuve el hijo que tuve gracias a él. Eso es una cosa importante, que independientemente de cómo vayan las cosas, es agradecer a la persona Así es. el bien que te dio, un hijo, una hija, ¿me entiendes? Eso no se puede anular. Pero obviamente eso fue un banco, una prueba para mí. Salir de una situación donde era una persona un poco agresiva, un poco, como quien dice, conflictual. Ujú. eh, y fue algo, ¿cómo que puedo decir? Hoy estoy buscando orden a las ideas. Hoy mando el Ujú. mensaje a las mujeres que si yo puedo o si yo pude, tú puedes. Quiere decir que existe un modo para darse cuenta de por qué caemos en relaciones repetitivas, tóxicas, Ujú. y de cómo sacar la mejor versión de sí misma. Porque Grey no nació hoy, son 49 años, lo puedo decir Pero no lo tranquilamente. pareces la mitad de esa Ok, edad. son 49 Increíble. años que trabajo, digamos así, que trabajo en ser la mejor versión de mí misma. Entonces, por eso decía, estudiar siempre, leer siempre, darse cuenta de que nuestro cerebro funciona en un determinado modo
y que de que nosotras las mujeres a veces tenemos convicciones limitadas de qué somos y de qué podemos hacer. Entonces, si mi vida puede ser de ejemplo, la brindo a las demás y cuento mi experiencia porque quiero que sepan que todo tiene solución y de que si yo puedo, tú puedes. Esa frase es muy, muy linda y también quiero entroncarla con algo que leí sobre tu historia. Es el hecho de que fuiste víctima de discriminación por tu color. Por ejemplo, en Italia hay cierta reticencia a las personas de color. ¿Cómo viviste esta historia y cómo tú puedes decirle a muchachas que han sufrido discriminación que ellas también pueden hacer una historia y ser exitosas como tú lo eres? Digamos que eso pertenece el proyecto Art Inclusion. Ajá. Es digamos así, lo realizado con la intención de brindar a los niños la posibilidad, esto obviamente lo he realizado en Italia, brindar a los niños la posibilidad de tener otra imagen del inmigrante. Yeah. Una imagen de un inmigrante que es rico de folclore, que tiene una cultura atrás. ¿Cuál es el inmigrante dominicano que puede tener? Tiene un grande país detrás, tiene una cultura musical, tiene artesanado, un ejemplo, tiene cuentos, los cuentos de los campos, un Así ejemplo, es. Porque recordamos siempre que todo viene del campo. Entonces hoy con la globalización se ha mandado el mensaje a las personas de que tenemos que oír una sola música, hablar una sola lengua, y eso no es correcto. Podemos sí hablar una sola lengua para una cuestión de trabajo comercial, pero es importante conservar la propia cultura, y conocer las propias raíces, porque si no sabes tus raíces, no puedes saber cómo proyectarte en el mundo, ni de dónde vienes, ni para dónde vas. Así es. Ese, digamos, es fundamentalmente la idea del proyecto Art Inclusion y lo he realizado con varias escuelas de la provincia de Frosinone, que se encuentra en la región Lazio, que es la región donde se encuentra Roma. Y hemos realizado charlas y también hemos pintado con esos niños. La cosa maravillosa de este proyecto ha sido el hecho de todas las cartas que recibí. ¿Verdad? De estos niños. ¿Qué decían esas cartas? Maravilloso. A veces me sentaba por la noche a leer esas cartas y yo tengo paquetes así de cartas hechas a mano por los niños, donde me dibujaban, donde decían hoy vino una tal señora así elegantísima, bellísima, con esos cabellos así, y nos hablaba sobre los niños de color, decían, de su historia, y vimos una cosa, hicimos la otra. Es bellísimo porque trabajar con los niños da mucho, más de lo que nosotros damos. Ellos nos dan tantísimo amor, tantísimo afecto y simplicidad. Grey, vas a exponer aquí en República Dominicana. ¿Cómo está la concreción de patrocinios para esta exposición que vas a preparar aquí? En este momento hay un grupo de trabajo que se está ocupando de eso. Me emociona mucho esa idea, porque después de haber hecho muchas exposiciones donde no tenía a nadie de mi familia que viniera a ver esos cuadros. Mi mamá sí vino una vez, pero no era una exposición, pero los vio igualmente y se emocionó mucho. Me da mucho, ¿cómo se dice? Como ilusión de que en mi país, de donde salí niña, regreso mujer, con esa carga de cuadros, de ideas, de cosas, y como el alquimista, casi haber transmutado en cosas preciosas, porque creo que lo que da emoción es precioso. Haber transmutado el plomo, el sufrimiento, las cosas negativas, en oro, e quindi creaciones. Así es. Y parte de esa alquimia fue
tu emigración del país, cuando tenías apenas 5 años y te vas a vivir a Venezuela. Cuéntame esa historia y qué significó para ti estar lejos de tu lar nativo, emigrar a una nueva sociedad y luego irte a Europa, a Italia, donde, como decíamos anteriormente, hasta sufriste temas de discriminación. Hay un dicho, o creo que, no sé si sea un dicho, han canalizado la información de que el alma, cuando antes de llegar a la tierra y encarnar en el bebé, decide qué tipo de experiencia hará aquí. Okay. Entonces, decidiendo qué experiencia hará aquí, quiere decir que mi alma, muy corajosa y guerrera, decidió hacer todas estas, encarnar en mi mamá, que después iba a hacer todas las elecciones que hizo, entonces irse de su país, ir para otro lugar, con todas las vicisitudes, todos los problemas que esto acarreaba. Seguramente Venezuela, como casi todos los países latinoamericanos, a veces se olvidan de cuál es el origen, ¿me entiendes? Porque hago un ejemplo, en algunos noticieros aquí en República Dominicana, yo no veo personas negras. República Dominicana tiene un público, tiene personas, ¿no?, de color negro, ¿no? Pero yo no veo tanto afro, no veo tanto de eso en los noticieros. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esto? Pero esto también lo he vivido en Venezuela. A mí me decían habichuelita negra. Habichuelita negra. Yo, ¿cómo es posible? Si somos negros casi todos. Claro. Si o tenemos el negro detrás de la oreja. Tenemos el negro igualmente en la sangre, porque somos hijos de una mezcla de razas. Y ahí donde hay ese sentido, digamos así, de el conocer las propias raíces. Se han desarrollado una cultura de identidad importante. Un ejemplo, en Brasil, hago un ejemplo. Está el Carnaval de Río, entonces conocer la identidad, crea artistas, porque es de la raíz, como en Estados Unidos, el blues, el jazz, ¿me entiendes? Entonces, conocer la raíz y sobre todo exaltarla, manifestarla en la creación, aceptarla. Es importante, no negarla, porque si uno la niega, es como el humo, más tarde o más temprano sale. Entonces no puedes negar algo que, yo no puedo negar que tengo mi cabello así, porque es eso, yo soy eso. Así es. Y para mí estar aquí en República Dominicana es eso, conocer esa raíz y exaltarla. Por lo que se refiere a Venezuela, sí, y como en muchos otros países. Así es. A veces el negro, a la época, en los años 80, ahora las cosas han mejorado mucho. ¿Cómo no? Bien, se nos agotó el tiempo, lo lamento tanto porque hay tantas preguntas para esta mujer que sabe pintar, pero sabe hablar muy bien. A pesar de que tiene otro idioma ya, se expresa demasiado bien. Así que te deseo mucho éxito, Grey S. Gracias, en tu proyecto de volver a mostrar a tu país de origen lo que lograste durante tantos años de emigración de nuestro país y saber que tienes ese amor por lo dominicano que se nota hasta en tu pelo. Te deseo mucho éxito. Gracias de la invitación y bueno, tanto éxito también para el programa y bueno. Gracias. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.